Los costos de transporte son la medida monetaria de lo que el proveedor de transporte debe pagar para producir los servicios de transporte. Lógicamente, para él producir ese servicio, él debe incurrir en algo, en gastos. Pueden ser fijos, por ejemplo, como los costos de infraestructura, y pueden ser variables, como los operativos. Y dependen de una variedad de condiciones relacionadas a la geografía, la infraestructura, las barreras administrativas, energía y de cómo los pasajeros y las cargas son transportadas. ¿Bien? Sí, relacionados con la geografía, y relacionados con la geografía estamos hablando de la distancia, es decir, a mayor distancia, un mayor costo, a menor distancia, un menor costo. Estamos hablando de la infraestructura, ¿bien? Es decir, si ese transporte, por ejemplo, implica un paso por el canal de Panamá, va a ser más costoso. ¿Bien? Estamos hablando de barreras administrativas, es decir, regulaciones que pueden existir a nivel de los países en la utilización de un modo u otro de transporte, por ejemplo. Estamos hablando de energía o el consumo particular de combustible. Y también los gastos pueden ser directos e indirectos. Ejemplo de costos del transporte carretero. Por ejemplo, costos directos y costos indirectos. Costos directos pueden ser costos fijos y costos variables. Dentro de los costos fijos, la amortización del vehículo. ¿Saben todo el mundo, claro, qué cosa es la amortización? La financiación, si es un leasing. Los salarios, el seguro del vehículo. Y los costos variables, combustible, neumáticos, mantenimiento y reparaciones. Y bueno, los costos generales, que son costos indirectos. Administración sobre el 15% de los costos directos. Fundamentalmente se manejan esos valores. A manera de ejemplo de lo que pueden ser los costos de transporte, pero en este caso de transporte carretero. Hay un concepto muy importante que es el concepto de las externalidades. Las externalidades en el transporte. Beneficio o perjuicio que recibe un agente económico como consecuencia del acto de producción o consumo de otro agente económico. Ese es el concepto de externalidad. Algunas externalidades del transporte son congestión. Eso se sufre acá. Y las demoras que provocan la congestión y los gastos adicionales que provocan la congestión. Estamos hablando de la congestión del tráfico de una ciudad, pero también puede ser la congestión del tráfico por un canal marítimo o la congestión debida a un puerto marítimo, donde el puerto está congestionado y los buques se demoran en ser atendidos. También la contaminación. Y bueno, en el caso del modo de transporte carretero, es el modo de transporte más contaminante que existe. Los accidentes, que generan infinidad de pérdidas. El ruido, sobre todo fundamentalmente en el caso de los aeropuertos. Y la ocupación del suelo, sobre la cual hablamos ayer, que yo les estaba comentando de que uno de los aspectos fundamentales que preocupa es que cada día está quedando menos tierra para cultivar, sobre todo en los países altamente desarrollados, debido fundamentalmente o entre otros aspectos a la utilización del terreno para construir autopistas, aeropuertos, líneas férreas, etc., instalaciones de transporte. Estamos hablando de los costos de transporte, lógicamente hay que hacer referencia a las tarifas. Las tarifas constituyen el precio de los servicios de transporte pagados por los usuarios. Son el costo monetario negociado de mover un pasajero o una tonelada de carga entre un origen y un destino. No necesariamente expresan los costos reales del transporte. ¿Cómo se forma la tarifa? Por ejemplo, la tarifa de transporte, ¿cómo se puede formar? ¿En base a qué se forma una tarifa de transporte? El destino, el origen y el destino, el contenedor utilizado. ¿Cómo se puede formar una tarifa de transporte? Por el tipo de servicio, si es directo. Por ejemplo, la tarifa para llevar ese contenedor es de
$60. ¿Cómo se llevaron a esos $60? Peso de El peso de lo que se va a transportar, el peso del las dimensiones de la carga. el origen del destino y el medio que se va a utilizar. O lo que se va a necesitar para realizar el flete, como lo que se costo Los gastos, los costos que se van a incurrir para transportarlo, más un margen de utilidad. Es decir, costos más un margen de utilidad nos da la tarifa. Bien, lógicamente la tarifa no es fija, la tarifa va a tener que ser variable y ustedes tienen la razón. Es decir, la tarifa va a depender de los dos elementos fundamentales del transporte: la distancia y la cantidad, o el peso o la cantidad de carga. Bien, esos son los dos elementos. No solamente es yo quiero llevar 60 toneladas, sino de dónde, hasta dónde tú quieres llevar las 60 toneladas. Aspectos que afectan a los costos y a las tarifas: geografía, la distancia y la accesibilidad. Fíjense que eso, por ejemplo, se manifiesta en el transporte de pasajeros, particularmente a veces en los taxis. A veces de pronto tomamos un taxi hasta una zona que es de difícil acceso y nos cobran un extra. ¿Bien? O sencillamente el taxista nos dice no lo llevamos. ¿Bien? Porque implica riesgo, porque las vías están muy malas, etc. O que de pronto no tienen un viaje de retorno. ¿Ok? Bueno, eso llevado al caso de un transporte de taxi, pero eso también puede ser visto. ¿Eso le pasa a usted en Colombia? Me parece que eso no es caso de Panamá. No, en Colombia también. En Colombia tú dices voy para tal barrio y me dicen no, yo no voy. Y si me lleva, me cobra un plus. Pero no es el extremo de Panamá. Ninguno te lleva. ¿Cómo? Ninguno en Panamá te lleva. Lo mejor tú me dices que voy para tal lado. A ver, hay una cuestión. Es decir, hay algo muy simple. Como que uno como extranjero aprendió jamás en Panamá hay que subirse a un taxi. Primero hay que preguntar si el taxista lo va a llevar. Porque es muy posible que ese tenga trabajo. Y lo segundo es preguntarle cuánto me va a cobrar. A lo cual le van a decir, ¿cuánto le cobran? Sí, está. Y usted le va a decir, la primera vez, entonces ahí cayó en la trampa. No, ya en ese aspecto yo trato de... ¿Cuánto paga usted siempre? Exactamente. Oye, pero él tiene que saber. A mí me han dicho, por ejemplo, de donde yo me quedo, por ahí por la zona de Cangrejo hasta Upper Mall, desde $1.25 hasta $6. Ese diapasón me llama la atención porque, por ejemplo, en Colombia también uno tiene que negociar en ciertas partes. En otras partes el taxi tiene un taxímetro. Y entonces, pero donde uno tiene que negociar, la variación no es tanta, pero hay a veces sobre todo, y entonces la idea es, si uno quiere, tiene que tratar de cogerlo. No, lógicamente, claro. Pero por ejemplo, si aquí en Panamá no Porque cuando le dicen siempre ese loco, si te va de la chuleta, ya la vida. A mí me pasaba con el acento, yo inclusive con unos amigos a veces dicen, ¿por qué cambias el tono? Digo, es que ya no digo ni buenos días porque eso me implica que me van a cobrar de más. Yo también. Sí. Es el tono, digamos, Y yo hablas como hay algo, acá tienes que aprender porque si no de turista ya. sí. Es así. Entonces, bueno, en la distancia y la accesibilidad. Tipo de producto, lógicamente. Condiciones especiales de transporte, manipulación y almacenamiento. No es lo mismo, por ejemplo, ya es un producto que requiere de condiciones especiales de temperatura, ventilación y humedad. Producto perecedero, la tarifa va a ser mayor. Economías de escala. Grandes cantidades de carga transportadas disminuyen los costos unitarios. Bien. Entonces ahí, ese es uno de los aspectos fundamentales de la estrategia de suministro. A veces yo quiero traer materia prima, traigo pequeños volúmenes de materia prima, pero indudablemente eso me sale más costoso que si yo trajera unos grandes volúmenes. Pero eso, ¿con quién lo tengo que comparar? Lo tengo que comparar con los gastos de inventario. Entonces ahí es donde está la solución de compromiso. ¿Qué es preferible? Importar una vez a la semana pequeñas cantidades de materias primas y tener bajos niveles de inventario en la bodega, o importar mensualmente una gran cantidad de materia prima y tener unos altos niveles de inventario en la bodega.